Hola, sean todos bienvenidos a este canal. Yo soy Mari y en el día de hoy vamos a elaborar el paso a paso de esta hermosa bolsa. Es una bolsa Glud elaborada con puntos puff. Unos puntos bien detallados, bien acabados, y yo les voy a dar el paso a paso de cómo lograrlo. Miren qué hermoso. Lo espaciosa que es por dentro. Si eres nuevo en el canal y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos tutoriales. Recuerda que aquí aprendemos de una forma rápida, fácil y sencilla, y estas clases no tienen ningún costo. Ahora sí, acompáñame al paso a paso. Hoy vamos a trabajar con estas tres tonalidades. Estos son saldos de proyectos anteriores. Y miren la combinación hermosa. Ustedes pueden combinarlo con los colores que deseen, y si tienen saldos guardaditos ahí, es la oportunidad que los saquen para que realicen este proyecto conmigo. Este material es de trapillo puntitos, un trapillo pluma extra litrado. En la descripción te voy a dejar el enlace a su página web y también te voy a dejar mi código de descuento. Este material tiene unas medidas de 3 centímetros de ancho cada uno y lo vamos a trabajar con una aguja de 7 milímetros. Tengan en cuenta que al momento de combinar varias tonalidades, estas tengan las mismas medidas y en lo posible que sean de la misma textura. Si van a trabajar con algodón, que sea solo algodón, y si van a trabajar con pluma, que sea solo pluma. ¿Por qué? Porque esto va a influir mucho en la apariencia final, en el acabado final que le queremos dar a nuestro proyecto. Vamos a iniciar con el tono vino tinto. Comenzamos realizando un nudo deslizado, tomamos la aguja con la puntica hacia abajo y damos vueltas sobre el trapillo. Aquí nos queda una orejita, tomamos hebra y pasamos dentro de esa. Ajustamos la hebra corta y ya tenemos un nudo deslizado. Este nudito no lo vamos a contar, vamos a realizar ahora 16 cadenetas. Tenemos orejita en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos dentro de esta. Repetimos el proceso, ya tenemos 1, 2, 3, 14, 15, 16. Verifiquen que tengan esa cantidad. En la cadeneta número 16 vamos a colocar un marcador de puntos. Más adelante les explico por qué. Ahora vamos a realizar un punto adicional y este va a ser nuestro punto de altura. Vamos a trabajar esta primera vuelta con puntos bajos sencillos porque esta va a ser la base de nuestro bolso. Va a ser una base sencilla, solamente le vamos a dar una vuelta. Vamos a trabajar ese punto pasando la aguja en el centro de la cadeneta, tomando solo la hebra de la parte de arriba. Pasamos la aguja no en la primera, sino en la segunda, donde está el marcador. Tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Aquí tenemos 2, tomamos hebra y pasamos por las 2. Ya tenemos nuestro primer punto bajo. Vamos a hacer el siguiente. Y vamos a trabajar los puntos bajos sobre cada cadeneta. Hemos llegado a la última cadeneta. Aquí hemos realizado 15 puntos bajos. En esta última cadeneta vamos a trabajar aumentos y va a ser un aumento triple. Quiere decir 3 puntos dentro del mismo punto para ya darle la forma ovalada a nuestra base. Pasamos la aguja en el centro. Tomamos hebra, damos altura. Tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Vamos a hacer el segundo punto y vamos a realizar aquí el tercero.
Miren cómo fue tomando forma ovalada. Vamos a trabajar aquí los puntos bajos. Lo vamos a hacer, miren que aquí quedan 2 hebras. No vamos a tomar solamente la hebra de arriba, vamos a tomar también la hebra que queda abajo. Miren que hay 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el punto frente al otro. Debajo de las 2 hebras vamos a aprovechar para ir escondiendo . Ya estamos en el punto donde colocamos el marcador. Miren que fue el punto 16. Aquí está el punto de altura. Y aquí vemos el punto que realizamos al lado. Entonces lo hicimos en el mismo punto. Número 16 quiere decir que ahí ya tenemos 2 puntos. 1 y 2. Vamos a realizar un punto adicional para completar los 3 puntos de este lado. Y nos quede igual que este. Entonces ya aquí tenemos el aumento. Vamos a hacer el cierre. Vamos a darle altura a esta orejita. Y vamos a pasarlo debajo de la primera cadeneta. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante. Tomamos hebra y llevamos hacia atrás. Hemos finalizado esta base. Si tú quieres realizarla un poco más grande, en la descripción del video te voy a dejar el enlace del paso a paso. Voy a darle las medidas. Tiene 18 centímetros y medio de largo y de ancho tiene. En el centro, antes de los aumentos, hemos realizado 14 y 14 puntos bajos. Contando los aumentos, que en cada lado fueron 3, tenemos un total de 34 puntos. Es importante que al momento de finalizar la base, esta tenga un número par y en este caso es 34. Vamos a abrir ahora la primera vuelta de subida. Esta la vamos a hacer de puntos bajos. Miren que aquí hemos llevado la orejita debajo de la primera cadeneta y esta orejita tiene 2 hebras. Vamos a pasar la aguja de atrás hacia adelante y vamos a darle la vuelta de esta forma. Esto es para no tener que cortar la hebra. Vamos a hacer la abertura de esta forma. Miren que hemos colocado la orejita reservada dentro del ganchillo. Tomamos la hebra larga y aquí ajustamos. Vamos a ajustar hasta que esta orejita nos quede del mismo largo de las demás cadenetas. Entonces ajustamos un poquito más. Tomamos hebra y vamos a pasar por esas 2. Orejita en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Ya aquí tenemos el primer punto de la primera vuelta. Como ven, hemos dejado una hebra de la parte de abajo del punto que va a separar la base del cuerpo del bolso. Entonces vamos a hacer los siguientes puntos de esta forma, pasando la aguja en el centro de la cadeneta, tomando solo la hebra de la parte de arriba y de la parte de adentro de esa cadeneta hay una lomita. Tomamos la hebra de arriba y la aguja la pasamos de la parte de abajo de la lomita de atrás. La hebra de arriba de la cadeneta y la lomita de la parte de atrás. Tomamos hebra,
damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. ¿Por qué tomamos la lomita? Porque ella nos va a dar estructura al momento de subir el bolso, o sea, nos va a dar cuerpo, va a permitir que el cuerpo del bolso se mantenga firme a la base. Tomamos la hebra y la orejita. Seguimos trabajando los puntos bajos sobre cada cadeneta. Hemos realizado aquí el último punto. Vamos a hacer el cierre de esta primera vuelta. Damos altura a esta orejita y nos ubicamos aquí en la primera cadeneta. Vamos a pasar la aguja de atrás hacia adelante. Colocamos la orejita reservada y la llevamos hacia atrás. Vamos a pasar la aguja en el medio de los dos puntos, debajo de donde la hebra fue hacia atrás, aquí. Colocamos la orejita reservada, ajustamos, tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Y aquí tenemos el primer punto. Hemos realizado en esta primera vuelta de subida un total de 34 puntos bajos, la misma cantidad con la que finalizamos la base. Vamos a trabajar ahora la segunda vuelta y esta va a ser de puntos puff. Esta primera vuelta nos va a servir como base para esos puntos. Mi recomendación antes de comenzar es tener la hebra con la que estamos trabajando bien organizada. Como ya venimos trabajando esta base, lo más entendible es que la hebra la tengamos así de enroscada. Así no podemos trabajar estos puntos. Entonces vamos a tomar la hebra, vamos a irla abriendo y estirando. Abriendo y estirando hasta llegar a la base. Aquí en la base vamos a tener bastantes roscas. Vamos a ir acomodando, vamos subiendo y vamos dándole vuelta de esta forma hasta que ya quede parejita. Estiramos y ahora sí tenemos el material listo para comenzar estos puntos. Estos puntos no son tan complicados, pero sí requieren bastante atención y dedicación, más que los demás. ¿Por qué? Porque hay que ir acomodando la hebra para que el punto vaya quedando bonito. Ya aquí tenemos el punto bajo, vamos a realizar el primer punto puff y nos vamos a ubicar en la cadeneta que está antes de ese punto. Miren aquí donde está la cadeneta. En medio de los dos puntos debajo de la cadeneta vamos a realizar el primer punto puff. Vamos a pasar la aguja. Aquí vamos acomodando la hebra con la abertura hacia arriba. La llevamos hacia adelante y vamos a dar altura. Altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Acomodamos hebra sobre el ganchillo y pasamos nuevamente dentro de ese punto. Tomamos hebra y damos altura. Miren que aquí se desacomodó el trapillo. Aprovechamos y acomodamos. Lo importante de este punto es que quede bien organizado. Damos la altura a nivel de la primera orejita. Colocamos nuevamente y llevamos dentro del mismo espacio. Son 3 veces que vamos a hacer el proceso. Quiere decir que vamos a tener 3 bucles o 3 orejitas sobre el ganchillo. Mírenlas aquí donde están, 1, 2 y 3. Vamos a ir acomodando que nos queden todas 3 junticas de esta forma. Vamos a colocar nuevamente hebra sobre el ganchillo y esta ya la vamos a usar para cerrar. Vamos a pasar esa hebra debajo de todos los bucles de esta forma. Miren cómo nos quedó el punto puff bien organizado. Vamos a hacer el punto bajo
y siempre para realizar el punto bajo nos vamos a saltar un espacio, nos vamos a saltar una cadeneta. Lo vamos a hacer siempre en la segunda. Contamos 1 y 2 en este espacio, realizamos el punto bajo y en este espacio que nos saltamos vamos a realizar el punto puff. Entonces ya aquí hemos realizado el punto puff, vamos a saltar 1 y 2 en el segundo espacio, el punto bajo, y en el espacio que hemos dejado, que nos hemos saltado, ahí va el punto puff. Por eso es importante que la base finalice siempre con punto par, porque vamos a usar los puntos en parejitas ya. Entonces vamos a hacer el punto bajo 1 y 2 y en el espacio que hemos dejado, en el punto que nos saltamos, va el punto puff. Pasamos la aguja, volteamos el trapillo con la abertura hacia arriba, tomamos hebra y hacemos el primer bucle. Damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Mira todo lo largo de esta hebra porque estamos subiendo hasta esta orejita. Colocamos orejita en el ganchillo, pasamos nuevamente dentro del punto, acomodamos la hebra, damos altura, colocamos nuevamente orejita en el ganchillo. Miren que colocamos orejita en el ganchillo 3 veces y pasamos dentro del punto 3 veces. Y aquí tenemos la tercera orejita. Vamos a ir cubriendo estos espacios, miren que ahí se va viendo, vamos a ir uniendo las hebras que nos queden aquí bien pegaditas antes de hacer el cierre. Entonces coloco nuevamente hebra sobre la aguja y con esta última cierro todo. Miren que queda bien bonito el punto puff. Saltamos 1 y 2, punto bajo. Y en el anterior, punto puff. Acomodamos la hebra. Damos altura. ¿Hasta qué altura le vamos a dar al punto? Hasta la orejita que está en el ganchillo, miren. Eso no va a ser ni muy suelto, pero tampoco muy ajustado. Hasta aquí no tenemos que estirar. Simplemente la hebra tiene que llegar hasta la orejita que está en el ganchillo. Esa es la altura que vamos a usar. Si lo hacemos muy flojo, las hebras se nos van a desorganizar, van a quedar una abierta para un lado, una abierta para el otro, y la idea es que nos quede bien bonita, bien acomodadita y con la altura necesaria. Entonces esa altura es la que vamos a manejar. Colocamos orejita en el ganchillo, pasamos nuevamente dentro del punto, tomamos hebra, siempre vamos acomodando, colocamos hebra sobre la aguja y pasamos nuevamente. Damos altura. Y en esta última cerramos. Saltamos y realizamos un punto bajo. Aquí ya se nos está torciendo la hebra. Siempre acomodamos. Desenroscamos. Y realizamos el siguiente punto.
Miren cómo nos van quedando de organizados los puntos y miren la forma que van tomando. Cómo realizamos el punto bajo delante y saltamos al anterior para realizar el punto puff. Ellos nos van quedando ladeados y es la forma correcta que deben quedar. Entonces vamos a seguir trabajando punto bajo, punto puff, intercalándolo hasta llegar a este último punto. Hemos finalizado esta primera vuelta de puntos puff. Miren cómo quedó de este lado, cómo se ven de este lado de bonitos, bien organizados. Cómo vamos a cerrarla. Vamos a ubicarnos en la parte de arriba de los puntos y vamos a ver dónde está la primera cadenita. Vamos a pasar la aguja de adelante hacia atrás. Tomamos hebra. Miren, tenemos la hebra que hemos tomado. Vamos a llevarla dentro de la orejita que está en el ganchillo, realizando un punto deslizado. Hemos cerrado esta primera vuelta. Tenemos orejita en el ganchillo. Tomamos hebra y realizamos un punto bajo. Y aquí tenemos el primer punto bajo de la segunda vuelta. Vamos a hacer ahora la segunda de puntos puff. Aquí siempre que terminemos una vuelta, vamos a ir organizando. En esta primera vuelta realizamos 17 puntos puff. Miren que quedaron bien bonitos, bien organizados, con muy buena proporción. Vamos a realizar la segunda vuelta. Aquí ya tenemos el primer punto bajo. Les voy a mostrar dónde vamos a trabajar los puntos puff. Podemos ir abriendo los puntos de esta forma. Nos vamos a ubicar en estos espacios. Miren dónde está la cadeneta que está en medio de los dos puntos. Ahí es donde vamos a hacer los puntos puff. Y en la cadeneta que está encima del punto puff, aquí encimita, es donde van a hacer los puntos bajos. Entonces, como estamos trabajando el punto puff en el punto anterior, aquí tenemos el punto bajo y en el punto anterior, que viene siendo este, abren aquí un poquito y ahí van a ver dos hebras. Van a trabajar el punto puff en el centro, aquí. No acá abajo no, sino en el centro, aquí, justo debajo de la cadeneta. El punto puff tiene que quedar pegadito al punto anterior. Pasan la aguja debajo de ese punto, toman hebra y realizamos el primer punto. Aquí cerramos. Vamos a realizar el punto bajo. Abrimos un poquito y nos vamos a ubicar en la cadeneta que está encima del punto puff, esta que está aquí. Aquí vamos a realizar el punto bajo. Y en el punto anterior, en la cadeneta anterior, la que está en medio de los dos puntos, aquí vamos a realizar el punto puff.
Vamos al siguiente punto, contamos 1 y 2, en el segundo realizamos el punto bajo y en el que queda en el centro el punto puff. Vamos a seguir realizando estos puntos hasta llegar al último punto y vamos a trabajar una tercera vuelta de puntos puff. Aquí tenemos uno, vamos a terminar la segunda y vamos a realizar una tercera vuelta con este mismo color y ya les muestro cómo vamos a hacer el cambio de tono. He finalizado la tercera vuelta. Aquí podemos apreciar que todos los puntos se ven bien organizados, bien acomodaditos con el mismo tamaño. ¿Y cómo se logra esto? ¿Cómo podemos ver que los puntos queden así, se vean así? Es aplicando la técnica que les di al momento de dar altura. La altura la vamos a dar siempre a nivel de la orejita que tenemos en el ganchillo y así vamos a tener una medida estándar para todos los puntos. Quiere decir que al finalizar el bolso, él se va a ver así. Todos los puntos se van a ver bien proporcionados. De pronto, si notan que hay alguna hebra que está mal acomodada, van a tomar una aguja más delgadita y la van a pasar debajo de todas las hebras y van a hacer este movimiento. Esto les va a ayudar a que las hebras se organicen y se acomoden nuevamente. Les voy a dar las medidas hasta aquí, contando en la primera vuelta de puntos bajos. Tenemos 8 centímetros de alto. Vamos a hacer el cierre de esta tercera vuelta y lo vamos a hacer de la forma más práctica y más sencilla. Esta es cortando la hebra, sacamos y nos vamos a ubicar en la primera cadeneta. Miren que es esta cadeneta completa. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante, colocamos la hebra reservada y la llevamos hacia atrás. Aquí nos vamos a ubicar en la última cadeneta de la parte de atrás. Tenemos una lomita, pasamos la aguja debajo de la lomita y que salga en medio de la cadeneta. Vamos a colocar la hebra en la aguja y la vamos a llevar hacia atrás. Aquí se nos ha formado una cadeneta. Esta va a ser la cadeneta de cierre. Ajustamos la hebra hasta que la cadeneta quede del mismo tamaño de las demás. Así hemos realizado el cierre. Miren qué hermoso. No vamos a esconder la hebra todavía. Vamos a abrir esta vuelta en el punto puff anterior donde realizamos el cierre. Miren que aquí está la hebra corta donde se hizo el cierre. Este es el punto. Vamos a ubicarnos en el que está antes, que es este. Vamos a pasar la aguja en la cadeneta que está justo encima del punto. Vamos a colocar la hebra nueva y la vamos a llevar hacia adelante. Aquí vamos a hacer un punto. Miren que aquí nos han quedado estas dos hebras. Vamos a pasar la hebra de la vuelta anterior debajo de los puntos puff. Y aquí vamos a hacer un nudito. Pueden hacer 2 o pueden hacer 3. Lo importante es que no se noten y que no se vaya a soltar. Ya podemos cortar los restantes. Y este nudito lo vamos a esconder de la parte de abajo de los puntos.
Ahí lo hacen muy bien que no se note. Estas hebras no las podíamos esconder simplemente debajo de los puntos puff porque no tenían fuerza. Estos puntos no tienen fuerza para esconder una hebra porque son puntos sueltos. Entonces lo mejor es unir los dos extremos de las hebras y coserlos o realizarles un nudo. Ahí lo esconden muy bien y pegan arriba con un puntico de silicona para que no se vea dónde hemos escondido. Ya teniendo la hebra asegurada, de aquí tenemos el primer punto bajo, vamos a realizar el punto puff. Saben que siempre es en el punto anterior. Entonces vamos a abrir y vamos a ubicar dónde va a ser el punto puff. Miren el espacio debajo de la cadeneta que está en medio de los dos puntos. Pasamos la aguja. Miren que la abertura de la hebra esté hacia arriba. Damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Colocamos la hebra. Ya tenemos los 3 bucles. Vamos a cerrar. No saltamos el punto que queda en el centro y vamos a la cadeneta que está justo encima del punto puff siguiente. Ya he finalizado esta vuelta, hicimos el cierre como les expliqué en la vuelta anterior. Vamos a abrir el siguiente color y lo vamos a hacer en el punto puff anterior al cierre. Este que podemos ver aquí, pasamos la aguja debajo de la cadeneta que está justo encima del punto. Colocamos hebra y hacemos el punto bajo. Aquí hacemos el mismo proceso, pasamos las hebras de la parte de abajo del punto, hacemos los nuditos y escondemos. Realizamos una vuelta de punto puff con este color. Ustedes pueden agregar más vueltas si desean o pueden agregar otros tonos también.
Hemos finalizado esta última vuelta y hasta aquí vamos a realizar los puntos puff. Ahora vamos a hacer el cierre y a realizar una vuelta de puntos bajos. Vamos a darle altura a esta orejita y vamos a pasar la aguja de la parte de abajo de la primera cadeneta. Colocamos la orejita reservada y la llevamos hacia atrás. Aquí ajustamos. Vamos a pasar la aguja en medio de los dos puntos puff debajo de la hebra que hemos llevado hacia atrás. Colocamos la orejita reservada y aquí vamos a ajustar. Esto lo vamos a hacer para no tener que cortar la hebra. Entonces colocamos hebra en el ganchillo y llevamos hacia adelante. Aquí vamos a hacer un punto bajo y vamos a trabajar puntos bajos debajo de todas las cadenetas. Hemos finalizado esta vuelta, vamos a cerrar y vamos a abrir una segunda vuelta de puntos bajos, pero esta vez los vamos a hacer centrados. Pasamos la aguja en el centro del punto donde se ve la V y vamos a colocar la orejita reservada en la aguja. Aquí ajustamos, tomamos hebra y la llevamos hacia adelante. Hacemos nuestro primer punto. Vamos a realizar dos vueltas de punto bajo centrado. Hemos finalizado la tercera vuelta de puntos bajos. Vamos a hacer el cierre y vamos a realizar una última pero de puntos deslizados. Vamos a darle altura a esta orejita y vamos a cerrar. Vamos a pasar la aguja en medio de los dos puntos bajos. Colocamos la orejita reservada, ajustamos, tomamos hebra y llevamos hacia adelante. Y aquí tenemos orejita en el ganchillo. Vamos a pasar la aguja en medio de los dos puntos debajo de la cadeneta. Ahí vamos a realizar los puntos deslizados. Pasamos la aguja, tomamos hebra, tenemos dos orejitas en el ganchillo, pasamos la primera dentro de la que ya teníamos en el ganchillo, de esta forma. Repetimos nuevamente. Hemos realizado el último punto. Miren que aquí fue donde iniciamos. Vamos a cortar la hebra, sacamos y vamos a hacer el cierre. Vamos a pasar la aguja de la parte de abajo de esta primera cadeneta de esta forma. Colocamos la hebra reservada, llevamos hacia arriba, ajustamos un poco, nos ubicamos en la última cadeneta, pasamos la aguja de la parte de abajo que salga en el centro, colocamos la hebra y la llevamos hacia atrás. Aquí ajustamos. Con la ayuda de una aguja más delgada vamos a llevar la hebra de la parte de atrás de los puntos. Esta hebra la vamos a esconder de la parte de abajo de los puntos. Ya terminé de esconder la última hebra. Les voy a mostrar los accesorios que vamos a estar usando. Aquí tengo 1 metro de cadena, 2 argollas mosquetones de 3 centímetros de diámetro. Tengo la plaquita de nuestro emprendimiento y tengo un broche de imán
Estos son de costura. Miren qué hermoso. Estos accesorios los puedes conseguir en tu tienda en línea Tus Insumos. En la descripción del video te voy a dejar el enlace. La postura del broche la vamos a realizar con una aguja y un nylon de calibre 25, el más delgado. Es una costura sencilla. Colocamos el broche y vamos a hacer esto. Tomamos hebra y pasamos nuevamente en cada espacio. Este proceso lo pueden repetir 3 veces en cada espacio. Lo mismo vamos a hacer con la marquilla. La ubicamos en el lugar donde la vamos a colocar y vamos a ir haciendo este proceso. Ya he finalizado la postura del broche. Miren que es una costura sencilla. Y también he colocado la marquilla. Esta marquilla la pueden adquirir y personalizar con el nombre de su emprendimiento. Recuerden que abajo les dejé el link de tu tienda en línea Tus Insumos donde la pueden mandar a hacer. Vamos a colocar ahora la cadena. Vamos a hacerlo debajo de los puntos deslizados. Aquí en estos espacios contamos un puntico hacia adentro y ahí vamos a empezar colocando la argolla. También le voy a colocar esta borla que he realizado. Miren qué hermosa. El paso a paso se los voy a dejar en la descripción del video. Vamos a colocarla por aquí o lo podemos colocar también dentro de la argolla. Ya donde tú la quieras ubicar. Miren qué bonita. Les voy a dar las medidas finales. De alto tenemos 15 centímetros y medio. Y de ancho tenemos 21 centímetros y medio. Hemos llegado al final de este paso a paso. Espero que te haya gustado, que lo pongas en práctica. Si tienes alguna duda, déjamelo saber en los comentarios. Y si aún no te has inscrito al canal, te invito a que lo hagas y a que actives la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo paso a paso. Dios te bendiga. Chao.